pues hablar del tema de la seguridad que requieren los distintos líderes políticos, presidentes municipales, gobernadores, la misma presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo hemos comentado aquí. Pues tenemos en la línea a Andrés Humano. Andrés Humano es analista en temas de seguridad del Colegio de la Frontera Norte. Y es que este 2025 se han registrado el asesinato de políticos, el asesinato de empresarios, como lo veíamos también con el líder limonero en Michoacán, el último pues alcalde también de Uruapan, Carlos Manso, el fin de semana pasado asesinado y acribillado ahí en una plaza pública. Además, pues de que el gobierno de México va a otra vez por este plan para poder restablecer la paz en Michoacán, pero no sabemos si vaya a funcionar o no. Pero todo sigue igual, como lo sabemos. ¿Qué ocurre si han funcionado los esfuerzos? Hay un estado fallido en Michoacán. Todo esto lo vamos a hablar con Andrés. Andrés, lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantado de saludarles y un saludo también a todo su auditorio. ¿Michoacán vive un estado fallido? Pues mira, si no es un estado fallido, está muy cerca de serlo. Es un estado que tiene muchísimos años con problemas muy importantes de gobernanza criminal. Es un estado que se han hecho varios intentos por tratar de pacificar la situación. Ujú. En su momento, recordemos que fue donde Felipe Calderón dice que a petición del gobernador, pues se inició el despliegue militar para tratar de combatir a los grupos criminales. Después de esos años, ¿no?, de despliegue militar con Peña Nieto, incluso, pues se puso un comisionado especial, ¿no?, que hacía como las voces de gobernador, pero en realidad era un enviado de la federación. Y bueno, se han intentado varias cosas y ninguna, desgraciadamente, ha logrado tener resultados sostenibles. A veces por ahí mejoran un poco los indicadores, pero no se logra tener resultados que permitan pacificar a la entidad, reducir los niveles de gobernanza criminal a largo plazo. Pues esto tiene que ver con una tradición de mucho tiempo, ¿no?, de grupos criminales presentes en la zona, con niveles de gobernanza criminal también muy altos. Recordemos incluso a aquel exgobernador, ¿no?, a Fausto Vallejo, donde se hicieron virales esas fotos del hijo, ¿no? Ujú. Pues departiendo y comiendo con líderes de la familia michoacana. Entonces, es un estado complicado de tratar, donde efectivamente ha tenido un gran arraigo y mucha influencia los grupos criminales. Entonces, creo que hay que diseñar una estrategia muy bien pensada, Ujú. profunda, para tratar de atender el problema. ¿Es posible resolver el problema de Michoacán? Sí, sí es posible, pero no lo vamos a resolver ni con frases que no tienen una estrategia detrás y que buscan ignorar el problema, como el abrazos no balazos, Totalmente. ni tampoco con el despliegue nada más de Guardia Nacional. Ambas cosas pues son insuficientes. Andrés Humano, desde tu punto de vista como experto especialista en seguridad, ¿cómo tendría que ser al día de hoy el Plan Michoacán de acuerdo a cómo se ha ido moviendo el Ujú. tema de los cárteles, la manera en que han evolucionado los grupos criminales en aquella región, desde la Tuta, desde todos estos personajes que fueron de los primeros muy mediáticos a lo que existe el día de hoy? Porque los tienen bien focalizados, los Viagras, todos estos grupos que operan allí en la región de Tierra Caliente. ¿Cómo tendría que canalizarse este plan Michoacán en ese sentido? Bueno, lo primero que comentaría es el plan Michoacán o la carta de intención de hacer un plan Michoacán, que fue lo que se presentó ayer, porque en realidad es una carta hecha un poco a bote Al pronto por la vuelo, sí, claro. emergencia, Ujú. con algunos puntos de que se espera que tengan, ¿no? O sea, bueno, vamos a crear una fiscalía especializada para estos delitos de alto impacto, se van a crear unos programas de becas, unas escuelas para la paz, unas oficinas de la Presidencia de la República en ciertos municipios, pero son ideas que ellos, digamos, en el contexto de las últimas horas, ¿no?, desde el asesinato de Carlos Manso, pues han ido planeando o han ido poniendo sobre la mesa y que todavía tienen que afinarse y tiene que desarrollarse un plan.
Incluso en esa misma carta de intención dicen, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una serie de reuniones con la gente, con las organizaciones, etcétera, de Michoacán, para desarrollar el plan. Entonces, el plan todavía no está desarrollado. Lo que hay ahí es un listado como de puntos y de algunas ideas generales que creen que debe tener el plan. Pero lo que quieren hacer es tener una serie de reuniones en las próximas semanas con la comunidad, con la gente, con los liderazgos, las iglesias, etcétera, en Michoacán, e ir desarrollando el plan. Ahora, ¿qué tiene que tener el plan? Bueno, lo primero es, tiene que abordarse el tema de los vínculos, de las redes Ujú. entre el Estado y el mundo criminal. El gran problema que tenemos en este país respecto a la violencia y por la cual no se logra reducir los problemas que tenemos de violencia, de extorsión, de homicidios, etcétera, tiene que ver con que en muchas partes del país, incluidos lugares como Tierra Caliente en Michoacán, pues no es posible encontrar dónde termina el Estado y dónde comienza el crimen Ujú. organizado, ¿no? Hay conexiones por todos lados, políticos que le deben el llegar al puesto el financiamiento del crimen organizado, que llegan a acuerdos con el crimen organizado desde que entran respecto a qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, les imponen quién va a ser su secretario de seguridad, etcétera. Entonces, primero tendría que ser un plan que aborde la conexión político-criminal. Que aunque si bien la presidenta y Omar García Harfuch han hecho avances importantes y ha habido un cambio prometedor en la estrategia, eso es algo en lo que no se han querido meter. Y no se han querido meter en los vínculos político-criminales, pues porque esto de alguna manera toca en muchos aspectos a muchos sectores de Morena, ¿no? Entonces, si bien ha habido más decomisos, ha habido arrestos y demás, no se han querido meter en la parte político-criminal. Y sin esa parte no vamos a ningún lado. Es que esa es la Y clave. La complicidad. sí, la clave es la complicidad, ¿no? Porque a final de cuentas, estos grupos criminales reciben protección del Estado y reciben protección del Ujú. Estado en muchos niveles porque les conviene a ambas partes, porque todo el mundo está ganando dinero, ¿no? Entonces, mientras no se aborde eso, complicado. Luego, una vez que se aborde eso, ahora sí, bueno, ¿cómo construimos instituciones locales fuertes, ¿no? ¿De qué manera logramos tener una policía estatal sólida, una fiscalía estatal profesional que funciona adecuadamente? ¿Cómo trabajamos con las policías municipales? Todo lo que tiene que ver con capacidades locales que durante los últimos sexenios se olvidó completamente y se abandonó completamente, ¿no? Hoy, pues las policías municipales están en los huesos porque no ha habido absolutamente nada de financiamiento ni seguimiento a su desarrollo. Muchas policías estatales presentan también un nivel de deterioro importante. Si uno revisa, pues las entidades que tienen mejores resultados en seguridad, ahí está Coahuila, está Yucatán, está algo Querétaro, pues son entidades que han trabajado mucho desde lo local y a pesar del olvido de la federación en construir capacidades locales. Sí, ha habido un apoyo y una coordinación importante con el ejército, con la Guardia Nacional y demás, pero la base ha sido la construcción de instituciones sólidas, de instituciones locales, de seguridad, y por supuesto, es complicado, hasta ahorita en mucho la apuesta, me parece, de autoridades, tanto a nivel estatal como federal, ha sido por apostarle a que si se Claro. establece un monopolio criminal, con Ujú. eso va a ser suficiente para pacificar. Y la verdad es que esos monopolios criminales a veces temporalmente te permiten reducir la violencia, pero son muy inestables, muy rápidamente puede deteriorar una situación complicada, como la que hoy se está viendo en Sinaloa y Sí. cada vez más en Durango, que eran entidades que habían pasado ciertos niveles, ¿no? Ujú. de baja incidencia de alto impacto, aunque alta gobernanza criminal, precisamente en un monopolio criminal, y ahí está lo que hemos visto en Sinaloa, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Lo que comentas, Andrés, esta complicidad de políticos con el crimen organizado. Me gustaría, digamos, retomar un poco de lo que hablas en el abandono a nivel municipal. Y vámonos al caso específico de Michoacán. Sabemos que en unas horas pues van a nombrar ya como presidenta municipal sustituta a la esposa de Carlos Manso, a la viuda de Carlos Manso, a Grecia Quirós en este estado. ¿Cuáles tienen que ser, digamos,
la principal estrategia de seguridad, porque es una persona muy vulnerable, ya mataron a su marido, y cómo debería de ser la seguridad en particular de ella y la seguridad de los mismos presidentes municipales que viven en zonas de alta violencia. Sí, pues prácticamente todos y todas las presidentas municipales de este país se enfrentan a situaciones de alto riesgo, Ujú. en particular aquellos o aquellas que deciden efectivamente no involucrarse con el crimen organizado o tratar de alguna manera de hacerle frente, ¿no? Y por eso muchas y muchos presidentes municipales pues terminan cediendo a las exigencias, las demandas de crimen organizado, que va y les dice, pues me pones a este director de la policía municipal, me pones a este otro persona de inspección, el tema del corralón lo vamos a manejar nosotros, grupo criminal directamente. Pues, ¿por qué? Porque no tienen capacidad de decirles, pues no, no, porque básicamente es poner en riesgo la vida. Con 10 policías con resorteras, pues poco van a hacer. Entonces, desgraciadamente tiene que haber un apoyo importante en el tema de garantizar la seguridad de las policías municipales con cuerpos que sean confiables y que hagan el trabajo correctamente. Y también, obviamente, que los alcaldes, etcétera, pues sigan las instrucciones respecto a cómo cuidar y mantener la seguridad de mejor Pero forma. muchas veces no tienen ni presupuesto para eso, Andrés. Sí, desgraciadamente no hay presupuesto, la gente que envían es poca o a veces la retiran. Y desgraciadamente un tema del que ha hablado mucho este gobierno, ¿no? Que es el tema de la inteligencia. Ujú. Pues bueno, en este caso, evidentemente falló la inteligencia. Ujú. Si estamos hablando que había cerca de 15 elementos de la Guardia Nacional dando seguridad periférica, más la policía municipal que estaba, digamos, dando la seguridad más próxima y aún así, a plena luz del día, pues fueron capaces de asesinar a Carlos Manso, pues implica que hubo una falla importante en el Totalmente. tema de inteligencia, ¿no? Y eso pues hay que arreglarlo, ver qué falló y corregirlo para que esto no suceda, ¿no? Es importante anticiparse Claro. a los grupos criminales para evitar pues este tipo de actos, ¿no? Andrés Humano, yo recuerdo que hace algunos años se habló de la desaparición de las policías municipales y la creación de este llamado mando único, Ujú. algo que solo quedó en una propuesta, en una iniciativa, se encontraban puntos a favor y en contra. En esta búsqueda de posibles soluciones para estos índices delictivos a nivel municipal y demás, ¿qué tan útil podría ser la desaparición de las policías municipales y la creación del llamado mando único? Bueno, desgraciadamente las policías municipales siempre han sido el eslabón más débil en el tema de la estructura estatal o las capacidades estatales de seguridad. En muchos lugares han sido ampliamente corrompidas, ¿no? Ujú. Por el crimen organizado. Desgraciadamente, este tema del mando único y de pasarlo a las policías estatales, es que la evidencia lo que nos ha dicho es que no, las policías estatales no son menos corruptas, Ok. sí tienen un poco más capacidades, pero no son menos corruptas, y que los lugares, en muchos de los lugares donde se ha implementado el mando único, no han dado mejores resultados. Digo, uno de los lugares donde se implementó y duró muchos años implementándose, pues fue Tamaulipas, por ejemplo, y vemos cómo está el tema de Tamaulipas, ¿no? No vemos que efectivamente haya mejorado sustancialmente las condiciones de seguridad o de gobernanza criminal en la entidad. En cambio, otros lugares que han apostado por estrategias distintas, me regreso al caso de Coahuila, ellos tienen policías municipales que funcionan relativamente bien, a lo que le han apostado, le han desarrollado capacidades, le han invertido mucha tecnología, pero se ha combinado precisamente con una coordinación muy importante con la policía estatal, una presencia importante de la policía estatal, apostarle mucho también al tema de tecnología, al desarrollo de capacidades, a la par de la fiscalía y obviamente una coordinación muy importante con las autoridades estatales, ¿no? Pero gran parte del asunto tiene que ver con hacer creíble la actuación del Estado, ¿no? Que los grupos criminales entiendan que va a haber una respuesta del Estado a su actividad delictiva o violenta, ¿no? Y en ese sentido, pues tratar de contener e ir reduciendo lo más posible la actividad criminal.
En ese sentido, creo que la coordinación es muy importante entre los tres niveles de gobierno, las áreas de seguridad, las áreas de justicia. Creo que es muy importante esa coordinación. Pero el esquema de desaparecer las policías municipales y crear un mando único no te asegura que van a mejorarse los Y resultados que, en temas de delitos de alto impacto y sí te genera un vacío respecto a los temas de proximidad policial, que es lo que claro, normalmente hace la policía municipal, ¿no? por supuesto, Andrés. Y bueno, fíjate que hablando de temas de seguridad, ayer pues se volvió viral este video, ¿no? Que ya veíamos de cómo un hombre acosa a la presidenta, se le acerca a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me gustaría conocer tu opinión sobre este asunto. ¿Qué revela este incidente con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos protocolos de la seguridad presidencial en espacios públicos? No, pues lo que revela es que efectivamente no hay protocolos serios ni profesionales ahorita que estén funcionando, ¿no? Para dar protección a figuras políticas de tan alto nivel como la propia presidenta. No sé si esto tenga que ver precisamente con todos los cambios que se hicieron en su momento al tema del Estado Mayor Presidencial. Recordemos que había Ujú. una institución que es el Estado Mayor Presidencial, que había garantizado la seguridad de los presidentes durante mucho tiempo. Y bueno, López Obrador decidió cambiar eso y luego establecer una cosa de ayudantías con la idea de dar la impresión de darle más cercanía a la autoridad con el pueblo. Y me parece muy bien la cercanía y me parece muy bien el tratar de acercar a los políticos, a los presidentes, a la ciudadanía, pero la realidad es que son figuras que presentan un alto riesgo por la responsabilidad política que tienen. ¿No? Es decir, tienen que tomar decisiones, tienen que difíciles en temas de seguridad, de justicia. Obviamente va a haber grupos criminales que intentan presionar, que intentan generar miedo o influir en sus decisiones y pues tienen que ellos tener medidas de protección eficientes y profesionales, ¿no? Si un acosador como el que vimos ayer es capaz de acercarse sin mayor problema a hacer tocamientos a la presidenta, pues imagínense lo que puede hacer un grupo criminal, que estamos hablando de grupos criminales que tienen prácticamente ejércitos montados, ¿no? Claro. Y con capacidades importantes. Entonces, tiene que tomarse en serio la seguridad de las figuras políticas, porque sin esa seguridad, pues lo que va a predominar es el miedo y no van a tener la capacidad de tomar las decisiones que tienen que tomar en materia de seguridad, pues sin ese factor del miedo de que puedan ser atacados o asesinados, como sucedió con la tragedia, pues, de Carlos Manso. Uno de los resultados ahora, Andrés, pues, haber desaparecido el Estado Mayor Presidencial. En fin, pues por lo pronto te agradecemos muchísimo el análisis, el que nos ayudes a dimensionar pues lo que está pasando con la seguridad, no solamente en Michoacán, sino en diferentes lugares y las posibles soluciones sobre todo. Muchas gracias. Un gusto platicar con ustedes y un saludo a todo su auditorio. Gracias, Andrés Gracias. Sumano, experto en seguridad, Juan.